damos la bienvenida a todos los hermanos que se han congregado, los que están oyendo por internet esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón en el día de hoy. Pues les habla el pastor Miguel Herrera, la Iglesia de Jesucristo, Rey de la Verdad, para gloria y honra del Señor. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es ¿por qué Dios permite la maldad? Muchas veces nos hemos dado cuenta que pueden sentarse, existe la maldad en el corazón de las personas, muy a pesar de que estén caminando en los caminos del Señor. Pero ¿por qué se debe esto? Si Dios tiene el control de todo, ¿por qué no quita la maldad? ¿Por qué no desaparece esa maldad de nuestros corazones para que podamos caminar en santidad? Bueno, precisamente ese es el tema que vamos a hablar en el tema de hoy. Sabemos que existe el bien y el mal. ¿Qué es el bien? El bien es actuar con bondad, actuar de manera buena, y que solamente sabemos que la única persona buena es Dios. El único Dios, la única persona buena en esta vida es Dios. Por eso cuando a nuestro Señor Jesucristo una persona llegó y se le acercó y le preguntó y le dijo, Maestro bueno, y él le responde, ¿por qué me llaman bueno si solamente Dios es bueno? Este pasaje ha sido utilizado mucho para decir que Jesucristo no es Dios, porque él dijo que no era bueno, sino que Dios. Pero es que precisamente este señor, esta persona que se le acercó a Jesús, le estaba diciendo, Maestro bueno, no lo reconoció como Señor, tampoco lo reconoció como Dios. Entonces por eso es que él dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque él lo estaba reconociendo, era como Maestro y bueno. Entonces por eso le dice, sí, bueno, solamente Dios. No era que Jesucristo no fuera Dios, sino que le estaba diciendo, tú me estás llamando mi Maestro. Bueno, entonces el único que es bueno es Dios. Y como no lo estaba reconociendo como Maestro, por eso le dijo, solamente Dios es bueno. Pero ¿qué significa ser bueno? Y eso es una característica única y exclusiva de Dios. Esa característica de Dios que es bueno se refiere a la humildad, el amor que predomina en su vida, y es el amor que nos contamina en todo momento y que Él quiere el bien para todos nosotros. La humildad es buscar el bienestar de otros y darle la vida a los demás a través de esa humildad. Mira, cuando nosotros somos humildes, realmente estamos vivos, porque estamos para ayudar, primero para hacer la voluntad de Dios y segundo para ayudar a nuestro prójimo. Y eso es lo que demuestra una vida gobernada por Dios, una vida en humildad, una vida llena de amor. Pero ¿cuál es el problema con respecto a ese amor que Dios nos da? Que muchas personas han aceptado a Dios, pero como religión. O sea, como seguirnos una serie de mandatos, y entonces podemos saber que estamos caminando en obediencia a la palabra de Dios. Si yo me arrodillo, si yo voy a la iglesia. Cuando una persona se encuentra con otra y le dice, yo soy cristiano, y lo primero que le pregunta es, ¿dónde te congregas? Es como si la condición es sine qua non para ser cristiano debe ser congregarse. Sí, es bueno congregarnos, pero el hecho de congregarnos no indica que somos hijos de Dios. Congregarse es una característica de los hijos de Dios, pero no todos los que se congregan son hijos de Dios. No todos los que guardan los mandamientos, son hijos de Dios, porque hay muchas personas que lo hacen por religiosidad, ¿verdad? Así como está en Mateo 19:17, cuando esa persona se acercó y le dijo, Maestro bueno, entonces le dijo que él era bueno, que guardaba todos los mandamientos. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dice Mateo 19:17, ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Y qué le respondió esta persona? Los guardo todos. Y sigamos al versículo 20, mira lo que dice. El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Todo lo he guardado en mi juventud. O sea, era muy religioso. Hacía muchas prácticas que él creía que estaba caminando en obediencia a la palabra de Dios. Dice, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este versículo no indica que Jesús ama nada más a los que no tienen un peso, que esta persona vendiera todo lo que tenía para que pudiera ser hijo de Dios. No, aquí lo que está entendiendo es que no se dejaba gobernar por Dios. Dios no era su Señor. Por eso la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y amarlo se demuestra con la obediencia. Nadie puede decir que ama a Dios si no lo obedece. Entonces vemos aquí cuando él le dijo, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y ven y sígueme. No quería ni vender lo que tenía, ni quería ir a los pies de Jesús, ni mucho menos quería seguirlo. Entonces vemos aquí por qué esta persona, pues hasta ahí, como lo muestra la palabra de Dios, pues no era salvo. No sabemos si más adelante se convirtió o no se convirtió, pero hasta donde lo muestra la palabra de Dios,
porque no quería obedecer al Señor. No tenía a Jesús como su Señor, ni como Dios, ni como Salvador, sino creía que ser cristiano es guardar una serie de ritos o hacer una cantidad de cosas que podrían llamar a una persona que es cristiano. No, sabemos que las ceremonias o los rituales no son indicativos de que somos cristianos. El hecho de que una persona sea cristiano, pues hace algunas cosas que demuestran que no es, como ir a la iglesia, leer la palabra de Dios. Pero no todo el que va a la iglesia, no todo el que lee la palabra de Dios es cristiano. Cristiano es aquel que se somete, obedece la palabra de Dios. Porque nada sirve leer la palabra de Dios y decir qué bonita es, pero no la aplicas. Entonces, lo que más quiere el Señor es obediencia y conocimiento de su palabra. Porque la obediencia es fruto de ¿qué? Del conocimiento de su palabra. Muchas personas aceptan a Dios como religión, pero se resisten a aceptarlo como Señor, como gobernante de su vida. Así como dice en Proverbios 23, 26, que lo que nos pide el Señor. Miren lo que nos pide el Señor. Proverbios 23, 26 nos dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le entreguemos nuestro corazón y que nos dejemos guiar, nos dejemos mandar, nos dejemos gobernar por nuestro Señor Jesucristo. Y en Oseas capítulo 6, verso 6, aquí está, como dicen por ahí, la cereza del pastel, lo que Dios quiere de nosotros. En Oseas capítulo 6, verso 6 dice: porque misericordia quiero. ¿Qué significa la misericordia? El amor hacia el prójimo. Cuando usted se identifica con las necesidades de su prójimo, lo ayuda. Eso es lo que el Señor quiere. Dice: misericordia quiero y no sacrificio. O sea, no quiere cosas redundantes ni sacrificio que usted haga. Lo que quiere es misericordia. Y, ¿qué más dice? Y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, Dios no quiere religiosidad. Que nos identifiquen por ser cristianos simplemente porque vamos a la iglesia o leemos la palabra de Dios. Eso no estoy diciendo que sea malo, hágalo. Pero eso no es indicativo de que es cristiano. Cristiano es aquel que obedece a Cristo, está sometido a su palabra. Entonces vemos que el bien es se llama bondad y que solamente Dios es bueno. Y cuando lo imitamos a Él, pues empieza a irse de nuestra vida las cosas malas que hay en nuestro ser. Pero ¿qué es la maldad? La maldad es lo que nosotros llamamos como pecado. Todo lo que no sea conforme a la palabra de Dios es malo, es maldad. La existencia del mal hace a Dios más glorioso. Por eso Dios no va a quitar la maldad de nosotros. Ahora, los deseos del hombre sin Dios en su corazón vive en egoísmo, vive indiferente a lo que le pasa a su prójimo, a su hermano. Vive indiferente completamente, vive un egoísmo, un afán de satisfacer solamente sus propios deseos y no hace los deseos de Dios ni ayuda a su prójimo en su vida, en su andar. Busca su propio bienestar. Y buscar su propio bienestar antes que el de Dios y el del prójimo, eso que nos lleva a la muerte, así como dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado, o sea, todo lo que es contrario a su palabra, es muerte, más el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa persona que es egoísta, que es malo, que no tiene el corazón como el corazón de Dios, su voluntad está influenciada por el egoísmo primero de todo. ¿Qué es el egoísmo? Ese amor exagerado hacia sí mismo. Y también su voluntad es gobernada por el mundo. ¿Qué es el mundo? Cuando la Biblia habla del mundo, las falsas doctrinas que gobiernan el mundo, la filosofía, las huecas sutilezas, y también gobernadas por Satanás. Cuando decimos Satanás, es ese afán inmoderado que viene por los deleites sensuales del hombre. Ese afán inmoderado es lo que se reconoce como influencia de Satanás en nuestra vida. Cuando usted le cae ese afán exagerado por conseguir algo, y ese algo puede ser algo bueno, conseguir un carro, pero le cae ese afán que se desvela por conseguir ese carro y hasta que no lo consigue, pues no está tranquilo. Pues ese afán, la Biblia dice que tenemos que hacer todo sin afán. Mire lo que nos dice con respecto al afán. ¿Por qué tenemos que dominar el afán en nuestra vida? Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, por nada. Ni inclusive para las cosas de Dios tampoco. Todo es con calma. ¿Por qué? Porque todo es dirigido por el Señor. Y todo lo que viene de Dios es bueno, agradable y perfecto. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego en acción de gracia. ¿Y qué pasa cuando nosotros llevamos nuestras peticiones a Dios con acción de gracia? Sigue diciendo el verso 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. O sea, pues nosotros llevamos nuestros deseos a los pies de Cristo en oración. Dice que la paz de Cristo inundará nuestro conocimiento. La paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones para no hacer las cosas con afán. Hay que hacer las cosas en su tiempo, en el tiempo de Dios, que en el tiempo de Dios todo es perfecto. El mundo también nos puede influenciar a hacer cosas malas, ¿verdad? La falsa doctrina. En el Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron lo abominable. No hay quien haga el bien. Todo lo que está en el mundo. Y entonces también nos dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos del reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces, vemos aquí tres factores que influyen en la voluntad de la persona. El ego o egoísmo, que se denomina, que es ese afán inmoderado por satisfacer nuestros propios deseos. El mundo, con su falsa doctrina, su hueca sutileza, las filosofías que apartan al hombre de Dios, y Satanás, que causa un aumento exagerado en el afán por conseguir las cosas, ese deseo inmoderado por conseguir las cosas, influenciado obviamente por Satanás. Ahora, mire lo que nos dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos, y contra vosotros os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces nosotros somos los que tenemos que escoger. ¿Entre qué escogemos? La vida, que es seguir a Dios, o la maldición, que es seguir nuestros propios deseos, que están influenciados obviamente por nuestro egoísmo, por el mundo y por Satanás. Entonces de nosotros depende. Tenemos que morir. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para empezar a caminar en ese camino de santidad que Dios quiere que vivamos, que es el que nos lleva a la vida? Tenemos que morir al viejo hombre. Ese hombre que desde que nació está viciado con sus deseos, con su vana manera de vivir. Tenemos que morir al viejo hombre para ser transformado en una nueva criatura. Es lo que la Biblia habla como el nuevo nacimiento. Tenemos que experimentar el nuevo nacimiento, o lo que se conoce también como el bautismo en Cristo, o bautizado en su muerte, una nueva creación. En Gálatas 6:15 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y es lo que Dios quiere hacer en nosotros, una nueva creación, experimentar el nuevo nacimiento. Acuérdense que a Jesús le preguntaron sobre el nuevo nacimiento y le respondieron que cómo puede ser un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer. Jesús está hablando del nuevo nacimiento, por un nacimiento espiritual, porque nosotros desde que nacemos con la parte espiritual muerta. Pero para experimentar ese nuevo nacimiento tenemos que reunir dos condiciones fundamentales. Además, obviamente, de recibir a Cristo, de aceptarlo en nuestro corazón para que Él guíe nuestra vida. Tenemos que ser como niños. Pero niños, como dice la palabra de Dios, que tenemos que ser como niños en la forma amorosa, aunque sigue siempre a su Padre, en la forma como trata a Dios como su Padre Celestial. Ese es un verdadero niño espiritual, que cuando se dirige en oración a Dios, se dirige como Padre, como una oración, un diálogo entre un hijo y un padre. Ese es nacer de nuevo. Tiene a Dios como su Padre, ha experimentado ese nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús. Trata a Dios como Padre, ¿verdad? Que su palabra es ley para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos identificamos como hijos de Dios, esta palabra de Dios, esta palabra que Dios nos ha dado a través de la Escritura, viene siendo la ley para cada uno de nosotros. Y eso es lo que es un hijo. Es un verdadero hijo de Dios. Y que confía plenamente en su poder y su autoridad. Sabe que Dios tiene el control de todo lo que sucede a su alrededor. Él tiene pleno control. Tiene poder para cambiar todas las cosas. Pero eso depende de su voluntad, no de nuestra voluntad. Entonces, pero ¿dónde está el problema con respecto a ser niños espirituales? Que muchos creen ser hijos de Dios, pero realmente son hijos del diablo. ¿Por qué? Pues están engañando a sí mismos, porque no practican ni justicia y además juzgan a sus hermanos. Nosotros no podemos hacer ninguna de las dos cosas, ni practicar injusticia, ni juzgar a nuestro hermano. Pero la Biblia sí nos manda que podemos juzgar. La Biblia nos dice que podemos juzgar con justo juicio. ¿Pero qué se refiere a juzgar con justo juicio? Juzgar las doctrinas, las falsas doctrinas, podemos juzgarlas, pero no juzgamos a quien esboza, sino la doctrina que se está llevando a cabo. Porque quien va a juzgar a cada uno de nosotros es Dios. Entonces, Él es el único que puede juzgarnos. Pero sí podemos juzgar con justo juicio las doctrinas, no al hombre. Las doctrinas. O sea,
en los fundamentos que esa persona tiene, que si son buenos o son malos, nos están alejando de la palabra de Dios, tales como por lo menos el evangelio de la prosperidad. Nosotros podemos juzgar un evangelio de la prosperidad, pero no juzgamos al hombre que lo está esbozando, juzgamos el evangelio de la prosperidad. Entonces, tenemos que practicar obras de justicia. Mire lo que nos dice 1 Juan 3:10, para que se den cuenta que hay muchas personas que dicen ser hijos de Dios, pero realmente son hijos del diablo. Mire lo que nos dice 1 Juan 3:10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios, o sea, en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, si usted no practica justicia y además de eso tiene animadversión hacia alguien, pues usted no es hijo de Dios. Porque precisamente para que Dios nos perdone, la condición sine qua non, la condición fundamental para que Dios nos perdone, es que nosotros hemos perdonado a alguien. Si nosotros tenemos enemistad contra alguien, tenemos animadversión hacia alguien, téngalo por seguro que Dios no nos ha perdonado a nosotros. Porque la condición para que Dios nos perdone es que nosotros hayamos perdonado. Y tenemos que practicar justicia, darle a cada cual lo que se merece. Y mire lo que nos dice Mateo 18:4, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Fíjense, usted diciendo, no está diciendo la palabra de Dios que todos los niños heredan el reino de los cielos, como algunos han malinterpretado este versículo. Pero sí es cierto que los niños van al cielo. Pero aquí cuando dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. O sea, nos está diciendo que tenemos que ser como niños obedientes al Padre. Así como un niño se identifica siempre obedeciendo a su Padre, tiene su palabra como ley, confía en su poder, confía en su autoridad, así tenemos que ser todos nosotros. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, con respecto a por qué los niños sí heredan el reino de los cielos inmediatamente, si una persona fallece, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? En el libro de Samuel, dice 2 de Samuel 12:23, dice, ahora que ha muerto, o sea, un niño, más que ha muerto el hijo de él, ¿por qué he de ayunar? Podré hacerle volver, mas yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí nos demuestra, pues, con la otra vez la palabra de Dios, que todos los niños, sobre todo los recién nacidos, y pues los niños sin conciencia, van al reino de los cielos, van a estar con Dios inmediatamente. David precisamente dice, yo iré a él, mas él no vendrá a mí. O sea, yo iré a él porque David estaba seguro de su salvación. Él irá donde estaba el niño, a la seno de Abraham, obviamente. Entonces dice la palabra de Dios en Mateo 18:4, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Y cuál es el niño que el Señor quiere espiritualmente que nosotros seamos? El que busca el bien del otro, el que tiene una mente humilde, el que domina sus deseos carnales, el que practica la humildad. La humildad es tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos humildes. Ese es el verdadero requisito o que identifica el amor de un niño, el que es humilde, busca el bien del otro, tiene una mente humilde. Y otra característica fundamental de un niño es que es débil, dependiente, sin posición social ni influencia. No saca a reducir su influencia, es que mi papá es uno, simplemente sabe que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Querer vivir como hijos de Dios es lo que tenemos que hacer en todos nosotros. Querer vivir como hijos de Dios. Pero tenemos que dominar nuestros deseos carnales, porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero no dominamos nuestros deseos carnales, no somos hijos de Dios. El hijo de Dios, el verdadero hijo de Dios, es aquel que domina los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? La maldad. Por eso viene la reprensión y la corrección. Cuando una persona actúa mal ante los ojos de Dios, viene ¿el qué? La reprensión y la corrección del mismo Dios en esta vida. Así como se corrige a un niño cuando hace algo malo, ¿verdad? Que se le reprende y se le corrige. Dios actúa con sus hijos en reprensión y corrección, porque Dios al que ama, corrige. El que no ama a su hijo, pues no lo corrige, pero el que lo ama, lo corrige. Y esa es una característica fundamental de Dios. Dios al que ama, corrige. Y Dios nos ama a todos. Dios no nos quita la maldad ni las circunstancias adversas, pero nos da nuevas fuerzas para resistirla. Por eso la Biblia nos dice que en todo momento que Dios nos va a quitar la maldad de nosotros. Hay personas que le dicen, Señor, te abro mi corazón para que me cambies, me quites esta maldad, me quites las ganas de fumar, me quites las ganas de tomar, me quites las ganas de hacer las cosas malas, me quites las ganas de ver pornografía, me quites las ganas de hacer cosas ilícitas. No, Dios no lo va a hacer nunca, porque eso sería coartar nuestra voluntad. Lo que Él nos va a dar son nuevas fuerzas, como el águila, para que podamos soportar. Imagínense cómo hace el águila. Por eso la Biblia nos dice que Él nos va a dar nuevas fuerzas como el águila.
Porque el águila, cuando ve que se aproxima la tormenta, ¿qué hace? Él vuela sobre encima o encima de la tormenta y queda arriba de la tormenta. Y la tormenta no lo va a afectar, sino que él va a estar muy arriba. Es más, utiliza la misma fuerza del viento de la tormenta, él expande sus alas, extiende sus alas y puede subir más arriba de la tormenta. Y eso es lo que el Señor nos da, nuevas fuerzas como el águila. Mire lo que nos dice en Isaías 40:30. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Nuevas fuerzas para qué? Para combatir la maldad que hay en nuestro ser. La lucha es constante contra esa maldad que tenemos todos. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso Dios no nos va a quitar la maldad, pero sí nos va a dar fuerzas para combatir la maldad. La maldad es como la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Sobre un avión. El avión cuando va a arrancar, despega de una pista, la fuerza de la gravedad lo sigue afectando. Así la maldad sobre nosotros. Pero el avión, con esas turbinas que tiene y el combustible que utiliza, pues logra sobrepasar la fuerza de la gravedad. Pero la fuerza de la gravedad siempre va a estar sobre él. Lo que pasa es que la fuerza de la turbina lo hace levantarse y le gana la fuerza de la gravedad. Así somos nosotros. La maldad siempre va a estar en nuestros corazones, sino que las fuerzas vienen del Señor, que es el que nos va a dar la fortaleza suficiente para no dejarnos doblegar ni dejarnos llevar por la maldad, que siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra vida. Siempre va a estar la maldad. De nosotros depende que la sometamos o no la sometamos, que sometamos nuestros pensamientos en todo momento. Por eso en Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, los deseos de la carne siempre van a estar en todo momento. Nadie se puede librar de ellos en esta vida que tenemos, en esta vida material que tenemos. Nunca nos podremos librar de ellos, pero sí los podemos dominar. No hacer lo que mellen en nuestra mente y terminemos sucumbiendo a los deseos de la carne. Entonces tenemos que pedirle fortaleza al Señor para no sucumbir a los deseos de la carne. Por eso dice en Gálatas 5:24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, han torturado la carne. Por eso la vida del cristiano es una vida de sufrimiento. ¿Por qué es una vida de sufrimiento? No es que lo vayan a latigar, ni mucho menos, claro. Si el Señor lo permite, pues pasará. Pero la vida de sufrimiento del cristiano se basa precisamente en esa lucha contra la carne. Porque satisfacer la carne es delicioso, ¿verdad? La carne quiere dormir, la carne quiere hacer muchas cosas, pero no quiere leer la Biblia, no quiere leer. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, oramos, estamos luchando contra la carne, que la carne quiere quedarse viendo televisión, quiere hacer cosas de ocio, mientras que el Espíritu que quiere satisfacerse en los deleites del Señor. La carne quiere pelear, la carne quiere adulterar, la carne quiere fornicar, la carne quiere hacer muchas cosas malas, pero nosotros cuando combatimos la carne con la lectura de la palabra y con el Espíritu de Dios, con la fuerza que nos da Dios, empezamos a hacer sufrir a la carne. Por eso la vida del cristiano es sufrimiento en la carne, pero gozo en el Espíritu Santo con Cristo Jesús. Amén. Entonces, por eso que es importante que nosotros tengamos en cuenta que la vida del cristiano no es una vida de flores y de rosas aquí en la tierra. Es una vida de sufrimiento, porque no vamos a hacer lo que la carne quiere, sino que vamos a sacrificar la carne para obedecer la voluntad del Señor. Y ese es el sufrimiento del cristiano, que él no hace lo que desea hacer su carne, sino hace lo que el Señor manda a través de su palabra. Somete los deseos de su carne a los deseos de Dios. Y eso es lo que hace el cristiano, el verdadero cristiano. Pero hay algo importante, que nosotros tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Pero hay algo importante, que la palabra de Dios nos dice hasta dónde debemos ser como niños. Como dice en 1 Corintios 14:20, nos dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. O sea, ahí no seamos niños con modo de pensar. Sino, ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, ser como niños sin malicia en el corazón, sin pensar mal de la gente, porque una persona hizo esto, era porque me tenía rabia, porque me quería hacer un mal a mí. No, que no haya maldad en nuestras acciones. Pero sí que seamos maduros en la forma de pensar, en el modo de pensar. Que obedezcamos al Señor con entendimiento, que no hagamos una obediencia ciega a la palabra de Dios, porque la obediencia ciega nos lleva ¿a qué? A la religiosidad. Es que yo hago esto porque a mí me enseñaron a hacer esto y que con esto me acerco a Dios. Si yo oro de rodillas, es que el Señor me escucha. Si oro de pie, el Señor no me escucha. Eso es religiosidad. Si usted quiere orar de rodillas, hágalo.
pero que no lo tome como religiosidad, que es la única forma para que Dios lo escuche a usted. No, Dios lo escucha acostado, sentado, parado, corriendo, trabajando, haciendo como usted quiera, orándole al Señor. El Señor lo escucha. Si usted lo quiere hacer de rodillas, hágalo, no hay nada contra hacerlo en la forma que usted lo pueda hacer. Pero que no le entre el espíritu de religiosidad, que solamente Dios escucha a los que oran de rodillas. Ahora, ¿qué significa estar de rodillas ante el Señor? Estar de rodillas ante el Señor. Espiritualmente, físicamente es arrodillarse, pero espiritualmente, arrodillado ante el Señor, quiere decir obedecerlo en todo, estar sometido, estar arrodillado ante el Dios en todo momento de nuestra vida. Estar sometido, que no obedezcamos la palabra, eso es estar arrodillado ante Dios. Así como cuando uno dice, esa persona está arrodillado ante su jefe, porque hace todo lo que el jefe diga. ¿Eh? Así nosotros debemos estar arrodillados ante Dios, hacer todo lo que el Señor nos manda hacer. Eso es vivir una vida de rodillas ante Dios. Pero ¿qué pasa yo si me arrodillo físicamente, pero actúo como me dé la gana? No estoy de rodillas ante Dios. Estoy practicando religiosidad, una religiosidad de rodillas ante Dios. De rodillas ante Dios, espiritualmente hablando, lo que significa es obedecerlo, estar sometido a Él en todo momento. Y tenemos que dominar en todo momento los malos pensamientos. Vean, los malos pensamientos siempre van a venir a nuestra mente. Siempre van a venir a nuestra mente. Miren lo que nos dice Efesios 4:22. Aquí nos dice que esos malos pensamientos siempre van a venir. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. O sea, quitémonos esa forma de pensar que teníamos anteriormente. Porque va a venir. Ese viejo hombre se trata de levantar en todo momento. Nosotros tenemos que dominarlo con nuestra manera de pensar. Y dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en santidad, en justicia y santidad de verdad. Entonces, tenemos que ser como un niño en la malicia, que no tiene malicia, pero maduros en la forma de pensar. Eso es lo importante que Dios quiere de nosotros en todo momento. Ahora, nosotros, además de ser como Dios, tenemos que ser prudentes. O sea, esa forma de pensar madura quiere decir que seamos prudentes, que seamos inteligentes con la sabiduría que Dios nos da, obedecer con sabiduría la palabra de Dios, digerir la palabra de Dios, o sea, entenderla. Por eso nosotros somos rumiantes, o sea, como ovejas de Dios, somos rumiantes. ¿Qué significa rumiante? Que digiere la palabra de Dios para poder entender. Y es lo que Dios quiere en todo momento. Que nosotros digerimos esa palabra para entenderla, para poder caminar en ella. Que obedezcamos con entendimiento su palabra, con entendimiento lo que el Señor quiere. La obediencia ciega es la exigencia de la secta. Dios no quiere que practiquemos secta. Dios quiere que si lo vamos a seguir, lo sigamos por amor a Él, con entendimiento en su palabra. Porque el mandato de Dios, los mandatos de Dios, hay que entenderlo. ¿Verdad? Cuando Dios nos da un mandato, una orden, no es porque Él le place darnos esa orden, simplemente porque Él es Dios y quiere que nos sometamos. No, porque nos beneficiamos nosotros. Cuando Él nos dice, perdona, es porque hay mucho significado espiritual en el perdón. Primero porque si yo no perdono, Dios no me perdona a mí. Entonces, para que Dios me pueda perdonar a mí, yo tengo que perdonar a otra persona. Ahora, ¿por qué tengo que perdonar a alguien que me ha ofendido? Porque esa persona que me ofendió a mí ha sido un instrumento que Dios utilizó para probar mi corazón, para ver si yo puedo amar a ese prójimo. Entonces, si Dios la utilizó, tenemos que perdonarla, porque nosotros miramos no es el instrumento, sino que miramos quién es el autor, el que está ocasionando que esa persona mate, que es el mismo Dios probando nuestro ser. Y si es Dios que está utilizando a esa persona para probarme a mí, ¿cómo le voy a tener yo animadversión a esa persona? Tengo que perdonarla. Es el instrumento que Dios ha utilizado para probar mi fe, para que me fortalezca, para que cada día sea mejor y mejor persona y pueda caminar en obediencia a su palabra. Porque si nosotros, mira, una persona puede decir, yo te perdono, pero con rabia, ¿verdad? Algunos le dicen, no, pero ven acá, yo te ofendí, ¿verdad? Cierto, perdóname. Sí, yo te perdono, pero con rabia, una rabia tanto que usted ve en su gesto que no ha perdonado realmente. Entonces, el perdonar, ¿qué significa perdonar realmente? No cobrar. Porque cuando una persona, nosotros no le hemos perdonado y hace algo, le hacen algo malo a ella, le cae un fresquito a la persona y ay, ¿verdad? Porque le pasó algo malo a esa persona que te había ofendido. Entonces nosotros no tiene que darnos ningún fresquito. Tenemos que perdonarlo. Perdonar no significa olvidar, porque nosotros no somos computadora para eliminar un archivo y que esa situación que nos causó molestia o ofensa
desaparezca en nuestra vida, no podemos hacerlo. Pero sí puede quitarse de nuestra vida ese resentimiento, el sufrimiento que teníamos hacia esa acción que la persona hizo hacia nosotros. Tenemos que amar como Dios nos amó a nosotros, es la única forma. Y el amor tiene algo particular, que el amor no guarda rencor, no busca lo suyo, es humilde, siempre está buscando el bien del otro. Y eso es lo importante. ¿Por qué debemos amar? Porque Dios nos amó primero. Y si Dios nos amó primero, nosotros tenemos que manifestar ese amor hacia las demás personas. Cuando Dios nos habla de ayunar, sabemos que el ayuno de los judíos era pues no ingerir alimento físico, que ellos no ingerían alimento físico para que su oración subiera al seno de Dios. Pero para el cristiano el verdadero ayuno es dejar de hacer lo que su carne desea hacer. No es dejar de comer alimento, porque si usted quiere dejar de comer alimento para que su oración suba, hágalo. No hay nada contra eso que usted practique el ayuno judío. Pero el verdadero ayuno cristiano es no ceder a los deseos de la carne, es dejar de hacer lo que la carne quiere, no alimentar la carne con los deseos egoístas que tiene nuestra propia carne. Eso es el verdadero ayuno, que no hagamos lo que nuestra carne quiere hacer, no la alimentemos. Cuando a una persona le gusta hacer algo malo y sigue alimentándolo con hacer cosas malas, su espíritu va a morir. Entonces, si dejamos de alimentar la carne, el espíritu va a renacer. Entonces, dejemos de hacer las cosas que la carne le gusta para empezar a hacer lo que el espíritu le gusta. Para que nuestra carne, nuestros deseos carnales, la maldad, empiece a fenecer, empiece a morir constantemente. Pero si usted alimenta la carne, pues nunca van a nacer espiritualmente o se va a quedar simplemente en ser un niño espiritual. Tenemos que seguir creciendo en todo momento. Y entender que el sufrimiento del cristiano está en función precisamente de no hacer lo que su carne quiere hacer en todo momento, que es hacer las cosas indebidas, a satisfacer los deseos de la carne, que son cosas malas ante los ojos de Dios. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a que tenemos que obedecerlo con entendimiento. Dios no quiere una obediencia ciega, quiere una obediencia con inteligencia. Una obediencia que usted sepa que lo que está haciendo, porque el Señor lo manda, es para su propio bien. Él no lo hace porque sea simplemente un Dios omnipotente que quiere tener sometida a las personas. No, los mandatos de Él son benéficos para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que entender, conocer por qué Dios nos ha mandado, perdón a la redundancia, esos mandamientos que son para nuestro propio bien. Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 9, verso 10. Él lo que quiere es entendimiento, sabiduría de parte de Dios para la obediencia, no una obediencia ciega. La obediencia ciega nada más la practica en la secta. El verdadero cristiano, cuando obedece, él sabe por qué lo obedece, porque sabe que es lo mejor para él y lo ha entendido así. No solamente porque sabe que Dios es bueno y que todas las cosas que Él nos pide es para nuestro propio bienestar, sino que ha entendido por qué Dios lo pide. Mira lo que nos dice Proverbios capítulo 9, verso 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, la inteligencia de nosotros está en practicar los mandatos de Dios, pero sabiendo que son para nuestro bienestar, que lo hemos entendido, lo hemos asimilado, lo hemos rumiado como unas verdaderas ovejas. Lo hemos asimilado, lo hemos masticado y sabemos que al final lo que Dios quiere para nosotros es para nuestro propio bienestar. Entonces, ser prudente significa digerir, entender los mandamientos, entender lo que Dios quiere hacer a través de su palabra en nosotros. Eso es lo que se refiere ser prudente. Y ser prudente también, ¿para qué? Para no dejarnos mover, para mantenernos firmes en el cristianismo. Porque el cristianismo, esa lucha que nosotros tenemos, dura toda la vida. Mientras estemos vivos, mientras estemos en este cuerpo carnal, vamos a mantener esa lucha espiritual. Y la lucha es contra nosotros mismos, contra nuestros deseos carnales. Vea, Satanás y sus demonios, ellos están vencidos en la cruz del Calvario. Santiago 4:7 nos dice, someteos a mí, resistid al diablo y huye. O sea, usted simplemente tiene que someterse, obedecer la palabra de Dios, someterse a Dios. ¿Y qué pasa? El diablo huye. Usted no tiene que pelear contra él, ya le está vencido. Usted tiene que dominar, luchar es contra sus propios deseos, los deseos de la carne. No luche contra demonios, no luche contra Satanás, luche contra usted mismo. Para eso es la armadura de Dios, el casco, la espada, la sandalia, el pectoral. Todas esas herramientas que constituyen la armadura de Dios. ¿Contra quién vamos a luchar? Ponga un espejo al frente, contra nosotros mismos, con nuestra vana manera de pensar, contra nuestra maldad. La maldad va a estar siempre con nosotros todos los días hasta el fin. Va a estar con nosotros mientras estemos en esta tierra. Siempre va a estar contra esa es la que tenemos que luchar nosotros. No es contra demonios.
La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales que se mueven en las regiones celestiales. ¿Por qué? Porque ellos inducen a que la persona termine de hacer las cosas que su carne quiere. Causan esa ansiedad, ese afán por hacer las cosas indebidas. Ahí se induce Satanás. Pero si usted se somete a la palabra de Dios, obedece a la palabra de Dios, ¿qué pasa? Satanás se va, coge su maleta y se va, no tiene nada que hacer contra usted en ese momento en que usted se mantiene obediente a la palabra de Dios. Y esa lucha la vamos a tener todos los días de nuestra vida. Por eso en 2 Tesalonicenses 2:15, miren lo que nos dice el apóstol aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Así que, hermano, está firme, o sea, mantente en la posición que Cristo te ha llamado, para que te mantengas firme, no cambies en ningún momento o sigues sometiéndote a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios. Así que, hermano, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta vuestra, o sea, por la palabra de Dios. Toda la doctrina de nosotros tiene que estar fundada en la palabra de Dios, en los profetas y apóstoles bíblicos, los que están aquí en la palabra de Dios. Ese es nuestro fundamento, esa es nuestra doctrina, está aquí. Por fuera no hay doctrina, solamente en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes, no dejarnos mover. Y esa es la característica del cristiano. Tiene que ser como niño en cuanto a la malicia, o sea, que no tenga malicia, pero maduros en la forma de pensar, en la forma de obedecer, en la forma de someterse a la palabra de Dios, en mantenerse firme, no dejarse mover por estratagema de hombre ni por falsa doctrina, entendiendo que Dios tiene la soberanía absoluta sobre todas las cosas. Dios lo controla todo. Y Él dispone anticipadamente y preventivamente todas las cosas. Él tiene cuidado de toda su creación, de toda su criatura. Él permite la maldad para que nos esforcemos y seamos valientes. Dios no nos va a quitar la maldad. Nosotros tenemos que dominarla. Ese trabajo nos corresponde a nosotros. Dominar la maldad que siempre está con nosotros. Dios no nos la va a quitar. Él no va a llegar y quitarla. Él podría hacerla. Él podría hacerlo, Él es omnipotente, Él es poderoso, Él podría hacerlo, pero Él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo sigamos por amor. Él nos deja esa maldad, esa raíz de maldad en nuestra vida, para que nos esforcemos cada día, seamos valientes y dominemos nuestra manera de pensar, dominemos el viejo hombre que está ceñido bajo esa forma anterior de pensar, ceñido por la maldad, para que podamos alcanzar la salvación. Es una forma del Señor de ejercitarnos con la maldad. O sea, esa maldad que está en nosotros mismos nos sirve para que nosotros ejercitemos la parte espiritual. Porque si Dios nos quitara la parte de la maldad de nosotros, todos se sentirían orgullosos, ¿verdad? Y llegarían hasta la vanagloria, a pesar que ya son salvos porque ya no hacen nada malo. No, tenemos que estar agarrados de Dios. Por eso dice la palabra, Jesucristo en su palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que dominar la maldad, pero agarrados de Cristo en todo momento. Siempre buscándole a Él, nunca apartando de Él. Porque si nosotros no tuviéramos maldad, nos pudiéramos apartar de Cristo. Él no quiere que nos apartemos de Él. Acuérdense que nosotros somos la rama, Él es el tronco. Si la rama se desprende del tronco, se seca. Tenemos que estar agarrados de Él. Y la única forma de nosotros mantenernos agarrados, buscando la savia que nos alimenta, que es la sangre de Cristo, que nos limpia de toda nuestra conciencia, nuestra vana manera de vivir, es precisamente por eso, porque Dios permite la maldad para que siempre estemos agarrados de Él. Que no nos desprendamos de Él en ningún momento. Nos mantengamos agarrados de Él. 2 Corintios 12:7. Miremos lo que nos dice primero 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Dice, y para que la grandeza, miren lo que dijo el apóstol Pablo, porque él sabía que él tenía un aguijón encima. ¿Y cuál era ese aguijón? Precisamente, algunos dicen que era que no veía bien. Vayan buscando 2 Corintios 12:7. ¿Cuál era ese aguijón que Pablo tenía en su cuerpo? Un aguijón, algunos dicen que era que no veía bien, que por eso escribía con letras grandes. Hay tantas especulaciones sobre lo que significa ese aguijón, pero dice la palabra de Dios que ese aguijón, mire lo que nos dice sobre el aguijón, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Precisamente, Satanás se aprovecha de la maldad que hay en cada uno de nosotros, la exalta, la incrementa, le mete los deseos, le mete el afán porque practicar la maldad para que nosotros caigamos. Entonces, vemos que ese aguijón es un mensajero de Satanás. ¿Y cuál es el mensajero de Satanás? La maldad que hay en nosotros mismos, que es la que nos comunica con Él. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es la que nos da la fortaleza, nos da la fuerza suficiente
para seguir adelante. Y sigue, vamos a leerlo otra vez, 2 Corintios 12:7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré más en mis debilidades, o sea, en mis maldades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Diga el débil, fuerte soy. O sea, esa debilidad que nosotros tenemos con base en la maldad es la que nos da la fortaleza de mantenernos agarrados de Cristo. Le damos gracias a Dios porque existe todavía esa maldad a nosotros. Porque el que se cree bueno termina apartándose de Dios. Entonces, siempre tenemos que considerarnos malos. Por eso decía el apóstol Pablo, Cristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. Él nunca dejó de considerarse pecador. Y a pesar que ya era apóstol, él sabía que era pecador. Que como quitara la mirada de Cristo volvía a hacer lo que antes hacía y hasta peor. Entonces tenemos que mantenernos agarrados siempre de Cristo. Es la única forma de vencer la maldad. Y la maldad siempre va a estar con nosotros en todo momento. Sigamos con 1 Corintios. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 15:54. Aquí es, ¿cuándo vamos a vencer la maldad? Bueno, la misma palabra de Dios nos lo dice. ¿Cuándo va a vencerse la maldad? 1 Corintios 15:54 nos dice, y cuando esto corruptible, o sea, este cuerpo corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué nos está indicando la palabra aquí? Que con la muerte física, los deseos carnales van a morir. Por eso nosotros en vida tenemos que morir a la carne para que podamos nacer o crecer espiritualmente, nacer y crecer espiritualmente. O sea, así como en la muerte física, los deseos carnales desaparecen. Una persona muerta, ¿qué deseo va a tener? No tiene ningún deseo. ¿Qué malos deseos va a tener una persona muerta? Físicamente muerta. Entonces, ahí es cuando van a vencerse, se va a vencer la maldad, o sea, desaparece la maldad en la persona. Mientras estemos vivos, debemos someter nuestros deseos a la obediencia de la carne, y así como vencemos la maldad. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos. Porque mientras no muramos físicamente, la maldad siempre va a estar en nuestro cuerpo. Por eso en 1 Pedro 2:11 el apóstol nos dice, amado, yo ruego que como a extranjeros peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, esa maldad que tenemos cada uno de nosotros está batallando con nuestra alma, con nuestro espíritu. Entonces tenemos que vencerlo obedeciendo a la palabra de Dios, con el poder que Dios nos da, con las nuevas fuerzas como el águila que Dios nos da para sobreponernos a toda esa maldad que está en nosotros. La maldad, vuelvo y repito, siempre va a estar con nosotros. Usted puede pedirle a Dios que le quite la maldad, pero pídalo, pero Dios no se lo va a dar, porque su misma palabra nos dice que la maldad es la que Dios se gloria, porque a través de la maldad que hay en nosotros mismos es como la que nosotros podemos mantenernos agarrados de Dios. Porque si la maldad no estuviera en nosotros diríamos, no, ya yo soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera. No, la maldad siempre va a estar con nosotros. Dios la permite que esté en nosotros. Ahora, con la muerte física vamos a tener la victoria sobre la maldad. La victoria definitiva sobre la maldad va a ser con la muerte física. Por eso dice la palabra, sorbida es la muerte en victoria. O sea, con la muerte física va a ser la victoria sobre la maldad. Que nos lleva, ¿por qué? Porque esa maldad nos llevaba a la muerte espiritual. Esa maldad que vive en nosotros nos induce, nos lleva a la muerte espiritual. Entonces, sorbida la muerte en victoria con la misma muerte. Cuando ya desaparece, cuando ya muramos, entregamos nuestro cuerpo al Creador, nuestro cuerpo vaya al sepulcro, ahí es cuando va a estar vencida completamente la maldad de nosotros. Y terminamos diciendo, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque se derrotó los deseos malos que teníamos, se derrota la maldad en cada uno de nosotros y podamos llegar a la presencia del Señor, que es lo que nosotros anhelamos en todo momento. Pero sigue diciendo en Filipenses 1:22, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio para la obra, no sé qué escoger entonces. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es necesario por causa de vosotros. Ahora, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios?
que si Dios permite que estemos en esta tierra, los que somos salvos, es para que prediquemos su palabra, para llevar esa salvación a otras personas, para que más personas se conviertan. Y los que no son salvos, porque Dios les permite que no mueran, para que busquen la salvación. Entonces, todo es la voluntad del Señor. Estamos en la mano del Señor y el Señor es el que tiene control de nuestra vida. No le tenga miedo a la muerte, más bien, agradezca a Dios a través de la muerte, porque si nosotros no morimos a nuestros deseos carnales, no podemos nacer espiritualmente. Entonces, la muerte es un requisito sine qua non necesario para poder vivir espiritualmente. Entonces, eso es lo importante que tenemos que tener presente nosotros. La soberanía absoluta de Dios. Dios es el que controla todo y Dios dispone, ¿verdad? Dios permite la maldad para que nos esforcemos y seamos valientes en todo momento, para que busquemos la salvación en todo momento. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesore en su corazón y que les sirva para ese crecimiento o encuentro con nuestro Señor Jesucristo.